¿Te imaginas poder hablar con tu youtuber favorito como si lo tuvieras al lado? Y que te diga cómo piensa, cómo estructura sus vídeos y por qué su contenido engancha. Hoy te enseño a clonar cualquier canal de YouTube y convertirlo en un mentor al que le puedes preguntar lo que tú quieras. Y lo mejor es que lo vamos a hacer con una herramienta totalmente gratuita de Google que se llama Notebook LM. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es entrar en Google y vamos a buscar lo siguiente. Ponemos YouTube to Notebook LM y le damos a buscar. Aquí nos saldrán varias páginas, pero la importante es la que pone YouTube to Notebook LM, Chrome Web Store. Entramos en esta y una vez dentro la pantalla que veríamos sería la siguiente. Fijaros muy bien que sea exactamente esta y le dais donde pone añadir a Brave, en este caso porque mi navegador es Brave, en el vuestro pues será el que sea vuestro navegador. Le damos a instalar, aquí le daríamos a añadir extensión y ya se nos habría añadido. Nos saldría esta pantalla confirmándonos la instalación en nuestro navegador y por esta parte ya tendríamos el primer paso completado. El siguiente paso sería entrar en YouTube y buscar un canal que queramos clonar para sacarle toda la información posible. En este caso yo he buscado el canal de Alex Hormozzi, un emprendedor, inversor y autor. Imagina que el vídeo del que quieres extraer toda la información es este que dura 1 hora y no quieres estarte 1 hora viéndote este vídeo. Entonces lo que tendríamos que hacer simplemente sería entrar dentro del vídeo y aquí abajo nos va a salir un botoncito que pone Notebook LM, que sería por la extensión que hemos añadido anteriormente. Pulsamos en el botón y aquí nos va a decir que podemos crear un nuevo cuaderno de Notebook LM o que podemos elegir un cuaderno que teníamos ya creado y añadir este vídeo. En este caso yo le voy a decir que este vídeo lo quiero en un nuevo cuaderno de Notebook LM. Entonces le daríamos a crear nuevo cuaderno, aquí se nos está añadiendo y directamente nos abre el cuaderno de Notebook LM con el vídeo añadido aquí a la izquierda y ya podríamos empezar a preguntarle todo lo necesario sobre este vídeo de YouTube. Pero esta herramienta que hemos instalado tiene algo con mucho más potencial y es que en vez de añadir un vídeo vamos a poder añadir hasta 300 vídeos de un canal de YouTube. Antes de continuar con el vídeo te dejo abajo en la descripción en el primer enlace el acceso a la mejor comunidad para aprender cómo funciona y cómo utilizar la inteligencia artificial. Porque cualquiera sabe abrir ChatGPT y preguntarle cualquier cosa, pero no todo el mundo sabe cómo sacarle el máximo partido a todas las herramientas de inteligencia artificial. También te dejo la información de este vídeo, cómo instalarlo paso a paso y cómo solucionar posibles errores que te puedan surgir dentro de la comunidad y cómo utilizar esta herramienta que te estoy explicando para sacarle el máximo partido posible. Ahora sí, para clonar el canal entero de YouTube, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el canal que nosotros queramos clonar. En este caso yo voy a utilizar el mismo, el de Alex Hormozzi. Entro dentro del canal y una vez dentro, aquí arriba a la derecha me va a aparecer este botón de Notebook LM. Pulsamos y le vamos a dar a crear nuevo cuaderno de Notebook LM. Ahora va a empezar a generarnos toda la información, nos va a crear un nuevo cuaderno con todos los vídeos de Alex Hormozzi. Ya veis por aquí a la izquierda que los está cargando uno a uno. Si vamos bajando pues vemos que tarda un rato bastante largo en cargarlos todos y aquí, justo aquí, veis que hay 10 fuentes, 13, 14, va subiendo. Esto tiene que llegar mínimo hasta unos 300 o algo así, quedarse cerca de los 300. Se puede quedar entre 270 o 300. En el caso en el que el canal tenga tantos vídeos. Si el canal solo tiene 15 vídeos, pues llegará a 15 fuentes. Cuando se terminen de cargar todas las fuentes, es posible que queden vídeos con este color rojo. Lo único que tenemos que hacer es venir a los 3 puntitos de aquí de la izquierda, pulsaríamos y le daríamos a eliminar todas las fuentes con error. Todo lo que hace es eliminar todos los vídeos que no nos sirven o que se han cargado mal. Al final tenemos 298 fuentes, lo que equivale a 298 vídeos de los que podemos extraer toda la información que queramos. Por ejemplo, yo le voy a poner, si tuviéramos que resumir la filosofía empresarial de Alex en 10 reglas no negociables, ¿cuáles serían? Le doy a enviar, espero unos segundos, va a buscar entre todos los vídeos y me va a sacar esas 10 reglas no negociables. 2. Enfócate en una sola cosa. 3. Vende a la gente rica o resuelve problemas caros. 4. La ecuación del rey es el valor. Y aquí tendríamos las 10 reglas no negociables que yo le acabo de pedir. También le puedo decir cómo aborda Alex la fijación de precios, resume su lógica, ejemplos, advertencias y errores comunes que menciona. Le doy a enviar y en segundos nos empieza a sacar toda la información de cómo aborda los precios, basándose claramente en todo su canal de YouTube. Por ejemplo, un restaurante sugirió cambiar los precios de $16 a 16,99. Ese pequeño cambio imperceptible para el cliente
cliente representa un aumento del 30% en la ganancia neta del negocio. Es decir, tenemos una herramienta con la que podemos utilizar cualquier canal de YouTube como mentor, preguntarle y que nos responda con cosas que ya ha dicho él. Pero eso no es lo mejor de todo, porque aquí a la derecha, si pulsamos en resumen de audio, resumen de vídeo, mapa mental, informes o todo esto, nos va a poder generar tanto infografías como presentaciones, como vídeos, como mapas mentales basándose en lo mismo, en todo su canal de YouTube. Por ejemplo, que quiero crear un mapa mental, pues simplemente pulsaría aquí y ya empieza a generarse el mapa mental. Y una vez lo haya creado, si entramos dentro, vamos a obtener un mapa mental súper consistente con un montón de información que nos va a venir súper bien para tener estructurado toda su información que pueda llegar a tener en la cabeza, la podamos llegar a tener nosotros también. Por ejemplo, mentalidad de emprendedor, si yo pulso aquí, me da la mentalidad de emprendedor que según Alex Hormozzi sería, si yo pongo en venta y psicología, en proceso de ventas, me da las opciones más importantes del proceso de ventas. Si voy a la psicología del cliente, me da las opciones más importantes de la psicología del cliente. Y eso no es lo mejor, porque yo también le puedo dar una infografía, pero en vez de pulsar directamente y que me la genere de todas las fuentes, si le doy al lapicito, yo aquí puedo describir de qué quiero la infografía. En este caso le voy a poner lo siguiente: ¿qué temas aparecen con mayor frecuencia en todo el canal? Clasifícalos por categoría: ventas, liderazgo, disciplina y marketing. Le digo que la quiero en horizontal, selecciono el idioma en español y le doy a un nivel de detalle pues estándar, ni detallado ni conciso. Le doy a generar y mientras esto se va generando también podemos generar, pues si queremos, una presentación, un cuestionario, unas tarjetas didácticas. Yo por ejemplo le doy a tarjetas didácticas y luego le doy a informes y le digo que haga un resumen y se me están generando muchas cosas a la vez mientras yo puedo estar haciendo otras cosas. Se me acaba de generar el informe, entonces entro y pues tengo un informe súper detallado de todos los vídeos. ¿Que quiero las fichas? Pues entro en las fichas y aquí tendríamos un montón de fichas con preguntas y con su solución por el otro lado. Esto sobre todo serviría más para gente que busca canales para estudiar y sacar información. Y por último, si queremos la infografía, ya nos la habría creado y aquí tendríamos la infografía que yo le he pedido diciéndole que se basara en los temas que tienen mayor frecuencia dentro del canal. Me dice que la sección 1 sería de crecimientos, marketing y ventas, la sección 2 de fundamentos, liderazgo y disciplina. Estas serían las dos claves fundamentales del canal y luego unos resúmenes con unas cuantas imágenes. Y esto sería básicamente cómo clonar un canal de YouTube y sacar toda la información y utilizarlo como un mentor privado para ti. Recuerda que si quieres más información sobre esto o prompts detallados para sacarle el máximo partido, te dejo abajo en la descripción, en la primera línea, el enlace a mi comunidad, donde vas a encontrar mucha más información a cómo sacarle el máximo partido a esto y a muchas más cosas. Espero que esta información tan potente te haya sido útil y la utilices para sacarle el máximo potencial a canales de YouTube. Dime en los comentarios para qué canal lo vas a utilizar y nos vemos en la próxima. Chao, chao.